Hola, me llamo Edgar Amador Barbosa Martínez, soy alumno de la Facultad de Organización Deportiva, que es en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les hablaré de lo que es la historia del baloncesto. El básquetbol, el baloncesto, nació en el año de 1881 por un hombre llamado James Naismith. Este hombre era el instructor deportivo de la Universidad de YMCA, está en Estados Unidos. Ya en el año de 1882 fue el primer partido de baloncesto. Posterior al siguiente año, en 1883, ya se empezó a conocer por el mundo y llegó a México. México fue el primer país en adoptar este deporte. En 1884 se empezó a expandir también por el resto del mundo, que llegó hasta Irán y a China. En 1885 llegó a Inglaterra. Ya en el siguiente año, en 1886, llegó a Brasil y desde Brasil se expandió por toda Sudamérica y ya prácticamente ya era conocido por todo el mundo. En 1898 el baloncesto femenino se introdució el baloncesto femenino, y esto fue en la ciudad de Filipinas. Ya en los años de 1900, en 1901, el baloncesto llegó a Australia. Ya 5 años más, en 1906 llegó a Cuba. En 1915 se creó el primer comité del básquetbol, que se llamó Joint Basketball Committee. Posteriormente, en el año de 1928, el básquetbol se presentó como un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos. Pues bueno, como en todos los deportes, primero es como exhibición, ya para ver cómo qué tanto pegan los turistas o en los Juegos Olímpicos, pues que a ver si tienen audiencia, si tienen rating. Ya en el año de 1932 se creó la FIBA, que es la Federación Internacional de Básquetbol, y esto fue en Ginebra, que también esto es muy importante para los Juegos Olímpicos, que también te piden una federación internacional del deporte. En el año 1965, el Comité Olímpico Internacional aceptó el básquetbol como un deporte olímpico. Ya contaba con todos los requerimientos, ya con una federación y todo eso. En el año 1936 se incluyó al básquetbol entre los deportes olímpicos. Y en ese año ya daban medallas con el básquetbol y así todo eso. En ese mismo año, en 1936, se integró el baloncesto femenino a la FIBA, o sea, la Federación Internacional de Básquetbol. Ya en este año, pues, ya las mujeres se fueron tomadas más en cuenta para este deporte. Y en el año de 1939 murió James Naismith, que fue el fundador de este deporte, y como manera de homenaje o como tributo se inauguró el Hall of Fame, que es el Salón de la Fama. Y en ese mismo año, en 1939, fue el primer torneo de la NCAA, lo que este torneo pues es muy importante. En este torneo participan todas las universidades de Estados Unidos, y de este torneo, que es la NCAA, salen muchos basquetbolistas de ahí pasan a la NBA, contratan, o sea, hacen un contrato con la NBA ya a lo profesional, pues. este ya en el año de 1940 el básquetbol lo empezó a transmitir, bueno, se empezó a transmitir por televisión. O sea, en este año 1940 se transmitieron los primeros partidos. Ya después, en 1967, surgió la ABA, que es la Asociación de Básquetbol Americana. Bueno, ya en el año de 1975 desapareció la ABA. Bueno, no desapareció, se fusionó con la no, se fusionó con la NBA, y ya con esa fusión ya nada más se dividían en cuatro, que fueron el norte, el sur, el este y el oeste. En el año de 1978 fue el primer campeonato mundial, que fue en Cali, Colombia. Y en este mismo año, 1978, se organizó en Atenas, Grecia, un torneo conmemorativo. A esto fue a razón del centenario del básquetbol.
bueno, de mi parte fue todo y muchas gracias.